Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Bolivia, una nueva edición de una mesa redonda. Y bueno, no sé si decir buenas noches, parece que ahora solo hay días y noches, porque la situación del país está bastante complicada. Y bueno, justamente por eso estamos acá con un par de jóvenes, repitiendo en algún caso. Pero bueno, en el día de hoy vamos a analizar un poco acerca de la situación actual. En una segunda instancia vamos a ver un poco acerca de un estudio Delphi que sacó la FES. Y bueno, básicamente eso, así que les pediría por favor que se presenten, queridos. Tienes tu micrófono. Claro. Bueno, me llamo David Durán Ibáñez, soy estudiante de Ciencia Política de la UMSA. Actualmente me encuentro cursando el 5º año. Pues he tenido ya muchas experiencias con muchos trabajos en muchas instituciones. Me encanta lo que es el análisis político y sobre todo la teoría política, social, económica. Entonces, soy un apasionado por eso. Eso podría decir. Muy buenas noches a todos compañeros presentes. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que van a ver este debate. Muy agradecido por volver a aparecer, porque se me vuelve a invitar. Vamos a tratar de estar a la altura. Mi nombre es Francisco Tupac García. Soy sociólogo por la UMSA. Estudiante en la maestría de Sociología Política en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires. Y bueno, ¿no? Aquí puestos a dar lo mejor posible y a debatir sobre el horizonte de nuestro país y de nuestro futuro. Buenísimo, entonces vamos con la primera parte de lleno. Hay una consigna que he estado leyendo mucho en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Se han escrito un par de artículos. Y bueno, la consigna es la siguiente. La idea es que cada uno pueda dar su percepción entre 1 minuto y medio a 2 sobre lo siguiente. A Goni lo sacaron por menos. Por favor, quien quiera, micrófono abierto. Ok, por menos echaron a Goni. Es un meme, una viñeta, no sé cómo. Yo creo que sería un meme que está saliendo últimamente, como mencionaba Mateo. Me parece importante recordar un poco lo que fue el 2003 en nuestro país. Para empezar, era un país donde no había crisis, ¿no? Un país donde no había escasez de combustible, un país donde sí había pobreza, habían políticas neoliberales, pero un país sin escasez de dólares, sin escasez de combustible. Y entonces uno se pregunta, entonces, si no había eso, ¿por qué sale, no? En mi respuesta, a Goni se lo saca por lo mismo que se la sacó a Áñez, por creer que se puede humillar y asesinar indios y quedar impune. Bueno, en mi caso yo diría que es algo un poco más complejo porque recordemos de que, bueno, esto se ve un poco en la teoría política boliviana, ¿no? De que los ciclos políticos en Bolivia aproximadamente tienen unos lapsos de 20 años, ¿no? Entonces era el momento en el que se estaba cumpliendo un ciclo, ya se estaba aproximando al fin del ciclo neoliberal, justamente como se ha catalogado en la política boliviana. Entonces era un momento aparte donde estaban convergiendo todos los movimientos sociales, las reivindicaciones, estaba el MAS surgiendo como un partido ya aproximándose a lo hegemónico. Entonces estaban habiendo muchas transformaciones. Ahora yo quiero agregar aquí un matiz teórico que creo que es clave, de que hay un libro que me gusta mucho, que es de Robert Nozick, que es Anarquía, Estado y Utopía, y él establece, bueno, en las primeras páginas algunas diferencias entre los sistemas económicos y sistemas políticos. A los sistemas políticos se los puede identificar cuando hay una voluntad, cuando hay una consecuencia de objetivos, cuando se está buscando objetivos, fines, se puede decir de que hay un orden político. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque lo que ha ocurrido también ha sido una planificación política de parte de algunos actores políticos del momento. No hay que pensar inocentemente en la política que la sociedad se moviliza de forma espontánea y que terminan dando por resultados, como por ejemplo la salida de Goni, sino de que hay cálculos políticos también. Hay cálculos en los dirigentes, en las organizaciones sociales, en los políticos de aquel momento. Entonces yo creo que lo que ha significado el 2002 ha sido la conjunción de todos estos temas. Claro, el tema es mucho más amplio, pero hay que verlo en su perspectiva general. Eso es lo que acotaría. Súper. A ver, por menos sacaron a Goni. Creo que las situaciones son distintas. Creo que en el 2003, si bien vivíamos o estábamos saliendo en realidad de una recesión, no se vivía una crisis económica tan fuerte. Si no estoy mal, no había una escasez de este nivel o una falta de divisas tan grande. Sin embargo, sí creo que la crisis política y social era lo más álgido, ¿no? Creo que es una
aglomeración de diferentes sucesos que vienen, puchas, de los 50, que acaba en la expulsión de Goni, digamos, del país. Yo creo que no tiene que ver mucho con él como sujeto, sino como lo que representaba en ese momento. Pero al mismo tiempo, una crisis sociopolítica no se puede comparar a una crisis económica como la que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, yo creo que hoy día está mal, es nuevamente, y en esto sí tal vez hacer una leve comparación contradiciéndome, que hoy día el gobierno de Luis Arce es una aglomeración de diferentes acciones que no solamente toma él, sino que se vienen tomando desde el 2006, que acaban en una crisis económica que hoy se está sintiendo más que nunca, que también están alimentando una crisis sociopolítica, que pueden acabar al final en que Luis Arce no termine su mandato, ¿no? Entonces, yo creo que sí son dos diferentes situaciones, las dos están siendo la sumatoria de diferentes eventos en el tiempo. No creo que sea posible realmente comparar si a uno se lo ha sacado por menos, a uno se lo ha sacado por más. Yo creo que los dos están equivocados, pero que no representan el total de una situación de crisis, sino que representan más bien la sumatoria de diferentes eventos que están formando estas dos crisis. Sí, a ver, yo comparto en cierto punto varios puntos que ustedes tocan. O sea, lo que dice David es muy cierto, en el sentido de distintos, digamos, acontecimientos sociales, políticos, etcétera, han llevado a cabo, digamos, para que se destape todo el 2003. A ver, estamos saliendo de una crisis, bueno, en realidad estamos pasando de la crisis, bueno, de la revolución del 52, digamos, donde se consolida de alguna manera lo que podríamos llamar las oligarquías, etcétera, o esa élite económica occidental de la ciudad de La Paz, básicamente. Y el año 2003 vemos su caída casi 50 años después. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con eso. Se ve ya en esa época, digamos, en los años 90 Santa Cruz empieza a generar más recursos, en los años 2000 Santa Cruz empieza a generar más migración. Entonces yo creo que tiene que ver un poco más con esa agenda que planteaban, ¿no? La agenda de octubre, que era el tema de la nueva constitución, llamar a una constitución, y el tema de los recursos naturales, ¿no? Y por el otro lado, digamos, teníamos la agenda de Santa Cruz, bueno, más de que de Santa Cruz, del oriente, ¿no? Del oriente boliviano, que era... Exactamente, totalmente distinta de, ok, libre mercado, abramos nuestras exportaciones, vendamos gas, digamos, por Chile a Estados Unidos y México, pero hay un matiz muy importante, y es que justamente en octubre, ante la protesta, digamos, de la población, que en cierto punto, obviamente no es muy válido, digamos, como que analizar ese suceso histórico en la actualidad, pero de alguna manera se lo entiende y lo podemos reflejar un poco y hacer un paralelismo con el tema del litio. Es un recurso que tenemos todos los bolivianos en grandes cantidades y por lo menos se debería, no sé, garantizar el mercado interno primero, ¿no? Entonces estaba priorizando antes el tema del mercado exterior, ¿no? Entonces entiendo de alguna manera esa como que la iniciativa, sobre todo de la población del Alto, ¿no? De nosotros tenemos condiciones de vida muy desfavorables y tenemos que salir adelante y tenemos un recurso natural que ni siquiera lo tenemos nosotros, sino lo vamos a vender al enemigo y ahí ese todo este tema histórico, ¿no? Pero el matiz súper importante, que no es menor, es justamente en octubre hay estos 80 muertos. Yo les aseguro, desde mi perspectiva, tomando en cuenta las diferencias que tiene la crisis de 2003 con la crisis actual, que obviamente esta crisis económicamente es mucho más grave, que si hay 1 o 2 muertos en este gobierno, se cae, se tira. Yo creo que la situación es insostenible, ¿no? Entonces, ese matiz, que no es menor, me parece muy, muy importante. En octubre hay por lo menos entre 60, 70 muertos. 88 en un mes. Entonces, creo que las situaciones no son equiparables, para nada. Pero bueno, eso. De alguna manera ya hemos podido tener nuestro contexto de cada uno, así que el micrófono ahora es libre, abierto, quien quiera puede tomar la palabra. Yo quisiera dar unos 3 pequeños matices. Bueno, el primero es de que hay que recordar que en Bolivia en aquellos años un 60% de la población estaba en la línea de la pobreza, ¿no? Esto lo vas a encontrar en los datos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había pues un conjunto de personas que estaban viviendo condiciones desfavorables. Por más de que la economía estaba repuntando, si uno revisa el crecimiento del PIB, por ejemplo, la economía estaba en ascenso en realidad. En aquel momento ya los precios del gas se habían disparado a nivel mundial, estaban aumentando poco a poco. Entonces, habían condiciones desfavorables para una gran masa popular de las personas en Bolivia. Primer punto. Segundo punto, en política hay algo que uno tiene que cuidar sobre todas las cosas, que es la credibilidad. Tú no puedes perder credibilidad en política. Cuando tú te lees a los teóricos y también en la práctica, te dicen que en el momento en el que el político pierde credibilidad, lo pierde todo, ¿no? Porque ya no tiene la legitimidad, pues, ¿no?
desde sus propios grupos políticos o otros grupos sociales que los respaldan. La muerte de una persona, imagínense, más de 70 muertos en lo que ha ocurrido, ¿no? En aquel 2003. Entonces, pues es pues un impacto social, es algo que repercute más allá de algunos temas que también nos afectan, como la materia económica, la materia política, pero la materia moral, cuando se ve al político desfavorecido, deslegitimado en lo moral, así de soy incapaz de mantener una unión, una cohesión en el país, entonces evidentemente pues es otro marco, ¿no? Cambian las circunstancias. Entonces yo creo que aún no es equiparable la situación. Evidentemente vivimos un momento bastante difícil en lo económico, pero creo que veremos cómo es el desarrollo político. Quisiera complementar lo que dice David. Me parece que David toca un tema muy central que también mencionaba Mateo, que es el tema de los muertos, ¿no? Los muertos de octubre, como la gran diferencia entre la situación actual y la situación del 2003. Pero siento que cuando nos vamos al contexto de octubre, es y no es el gran gatillante. Me explico. En febrero del 2003... cuando recién asume Goni, se hace el impuestazo. Se hace por un decreto, se hace un impuesto al 40% del salario. Hay el famoso Febrero Negro, el conflicto entre policías y militares en la Plaza Murillo. Mueren 28 personas y el país se va a su casa. De acuerdo, el gobierno retrocede. El gobierno dice, bueno, vamos a levantar este impuestazo, pero sobre 28 personas la gente va a su casa. Cuando se hace el proyecto de exportación de gas por puertos chilenos, comienza una serie de bloqueos de caminos. El Felipe Quispe se pone en huelga de hambre. El bloqueo de caminos dura casi un mes y no había gente en la calle. No había movilización, no había un estallido. La situación económica, como menciona David muy precisamente, era de altísimos grados de pobreza, caída total del salario. Pero ¿por qué la gente no sale? ¿Y por qué de repente, cuando se da la masacre en Guarizata, en septiembre de 2003, la gente empieza a movilizarse? Y esa ciudad del Alto, que históricamente no había participado de las protestas contra el neoliberalismo, de repente se suma al bloqueo de caminos de los Ponchos Rojos, de Felipe Quispe, y arranca todo esto, ¿no? Ahí quizás lo que nos falta es que en el 2003 lo que hay es una articulación colectiva de la sociedad. Hay una sociedad alteña, una ciudad del Alto que se ve reflejada en la niña, en los muertos de Guarizata, gente que muere en sus casas, gente que muere sin combatir, gente que muere por la represión militar, y dice, esa guagua podría haber sido yo. Un alteño de constitución que viene de migración rural-urbana, un alteño que viene de alguna comunidad, de alguna provincia, se ve reflejado en esa brutalidad militar que era común. Recordemos que Goni en su primer gobierno ya hace una masacre sobre la población indígena rural del país en la masacre de Amayapampa. Voy a revisar el dato. Casi seguro que no es Amayapampa, sino que se llama otra cosita. Y lo que pasa en esta situación es que vuelven a hacer esa masacre porque era normal. Recordemos que ya se había matado indios en la Guerra del Agua, se había matado indios en Echapare, se había matado indios en el primer gobierno de Goni. Era normal el asesinato de esta gente, pero hay una inflexión. Ahora sí, lo que decía David, una acumulación de una serie de sectores que se iban articulando, que iban diciendo esto no es justo, no es correcto que nos pisen, que nos sometan, que nos escupan, y que encima nosotros tengamos que votarles, mantenerlos, hacerlos presidentes, que solo nos vengan a dar libretitas cuando es elecciones y después lo que recibamos sean balas. Yo creo que es eso, algo que no podemos olvidar, porque entonces parecía que el 2003 o es el plan maquiavélico de Felipe y de Evo para hacerse presidentes, o es una casualidad, ¿no? La gente se enojó y salió a la calle. Hubo una articulación colectiva en torno a una identidad que se forjó en la calle. Y es eso lo que dio paso al proceso de cambio. Es más, me animaría a decir, el Evo es presidente por la revuelta que hay en el 2003. Más allá de que él no condució esa revuelta. ¿Tú crees, pero que es únicamente porque ha habido muertos que se da que colectivamente se unen por un mismo objetivo? Porque yo ahí estaría en desacuerdo, digamos, porque tú dices, esa es la manera en la que sube Evo al poder, pero el 2019 también es de la misma manera, digamos, con el tema de las pititas, le guste o no, a quien no le guste o sí, que lo sacan, ¿no? Y es otra vez una acción colectiva que es articulada a través de un sentimiento masivo.
Ujú. Me parece excelente la comparación. Si el 2003 esto fue desde el lado del mundo indígena, ¿por qué el 19 tendría que ser distinto? Yo siento que la diferencia con el 2019 es que ambos son acciones colectivas, ambos construyen identidad y ambas identidades se contraponen, ¿no? La diferencia yo creo es que en el 2019 el movimiento ciudadano, ciudadano que sería quizá la mejor palabra, no es capaz de vencer a lo popular. Convence a la policía de que se amotine. Los militares deciden apoyar. Pero donde yo siento que tú ves que lo popular se articuló en defensa del proceso de cambio, no es en los 20 días de defensa al Evo, es en la noche posterior a la quema de la Huipala. En la celebración del movimiento ciudadano con la quema de la Huipala y el asalto que hay contra el mercado de la 16 de julio el domingo, 10 de noviembre, el Alto se despierta y comienza una batalla. En la ciudad, una batalla que hemos vivido todos desde nuestras casas, atrincherados o en los puntos de resistencia, que mostraba que este movimiento colectivo, esta acción colectiva del movimiento ciudadano, sí era capaz de protestar contra el gobierno, no necesariamente capaz de tomar el poder. En el 2003, la diferencia es que con los 88 muertos, lo que tú tenías era el cuartel de Achacachi cercado por los ponchos rojos diciendo, bueno, si esto es una guerra civil, que sea una guerra civil. Una voluntad de poder. El movimiento ciudadano tenía una limitación que era que por su premisa de ser, entre comillas, pacífico, proponía sumémonos todos para tumbarlo al Evo, y en el caso del 2003 era carajo, todos estos se van a ir y no vamos a rendirnos hasta que se vayan. Creo que son dos formas de plantearse la toma del poder distintas. Dale. Bueno, breve comentario. A veces las cosas parecen meramente un cálculo político, a veces parecen un proceso social que se resuelve por sí mismo, pero en realidad siempre generalmente es una conjunción de cosas. A la vez la gente se puede movilizar, puede haber una acción colectiva, pueden fusionarse los movimientos sociales para una causa determinada, etcétera, etcétera. Pero no hay que descartar del escenario lo que es el cálculo político. Es que suceden cosas en la realidad social. Puede ser la crisis económica, puede ser una crisis moral, diferentes eventos. Pero ahí depende de la capacidad de los políticos, también porque ellos articulan estos movimientos, ellos dirigen, ellos colocan los fines, colocan los objetivos. Entonces, no hay que olvidarnos de la parte operativa de la política, que no se ve en los medios, que no se ve en las noticias, porque en las noticias aparece el Alto se ha movilizado, las sociedades se han movilizado, pero por detrás hay una planificación política de los eventos y de cómo los políticos van a gestionar los problemas. Entonces, las condiciones son diferentes. Los políticos son otros. Los actores son otros. No podemos, yo creo, equiparar 2003 con la coyuntura que estamos viviendo en esos mismos sentidos, ¿no? Entonces, ha cambiado los escenarios. Y ya hablando igual un poquito más aterrizado sobre la coyuntura actual de que no tenemos gasolina, es una situación muy anormal, la verdad. Creo que todos tenemos debajo de los 25. 26. 26. 25. Ya, 23. Es la primera crisis que vivimos. Y eso yo creo que es un punto bastante importante. Es la primera crisis económica que está viviendo nuestra generación en Bolivia, obviamente. Bueno, es nuestra primera crisis. Y hay algo que yo estaba revisando, como que leyendo un poquito más para la charla de hoy, y decía, pucha, ¿cómo el gobierno no se da cuenta que el 2014 estamos en déficit y no cambia, digamos, de giro, digamos, a nivel económico? Y luego yo recuerdo que era muy pequeño, cuando hubo el tema del gasolinazo, año 2010. 2012. No, 2010. 2010. Y me acuerdo que se levantaron todos de manera orgánica en el Alto, en Oruro, en La Paz, en Cochabamba, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprende mucho, y creo que ahí se consolida, digamos, un poco la teoría, digamos, o lo que yo había planteado al inicio, de cómo los 5 departamentos, digamos, que habían planteado de alguna manera la agenda de enero, o bueno, la agenda del Oriente, no se levantaron con la subvención. Y los que sí se levantaron fueron los departamentos que justamente habían planteado la agenda de octubre. Entonces, ese es un punto muy interesante. Quisiera saber cuál es su percepción. No quiero lavarle la cara a Evo Morales, para nada. Ni al MAS, ni a nada por el estilo. Pero se dan cuenta que obviamente las reservas de gas no están invirtiendo, etcétera, etcétera. Tratan de hacer un gasolinazo, bueno, ajustar los precios del combustible a nivel internacional.
Y sorpresivamente la oposición, todo el país, bueno, mitad del país se pone en contra. ¿Qué explicación le podrían dar a esto? Justamente 7 años después de luchar por los recursos naturales, digamos. Yo siento que cuando la gente pelea en el 2003 por la nacionalización de los hidrocarburos, hay la idea de no es posible que nuestra riqueza se exporte mientras nosotros vivimos en la miseria. Un poco lo que decía David, dando esta muestra del 60% de pobreza. ¿Qué es un gasolinazo? Un gasolinazo era empobrecer aceleradamente a estas grandes mayorías que acababan de tener mejores condiciones de vida. El 2009, 2010 son los primeros años donde empieza a haber esta bonanza económica que va a tener el gobierno de Evo, porque recordemos que de 2006 al 2009, con todo el tema del separatismo, hay los boicots económicos, la especulación que hacían los agroindustriales, etcétera. Un gasolinazo representaba el empobrecimiento acelerado, ¿no? La pérdida de esta victoria política que tenía que traducirse en beneficio económico. ¿Era rentable para el Estado mantener la subvención? No. ¿Era una decisión de los socialistas instituir la subvención? No, la subvención la adopta Evo porque venía desde la década de los 90. Creo que es de Bacerato. Que yo tengo entendido que es con el primer gobierno de Goni, pero habría que revisarlo. Por lo menos ya en el primer gobierno de Goni, que estamos hablando 94, 97, ya había subvención a los carburantes. Entonces, yo creo que hay eso y hay una decisión de un Evo que habla con sus dirigentes y dice, vamos a hacer esto. Los dirigentes, como buenos dirigentes enajenados de sus bases, dicen, sí, dele, presidente, no sé qué, no pasa nada. Y las bases se estallan y dicen, no, hay cositas que no puedes hacer porque me destruyen la economía, me destruyen el negocio, me destruyen la cosecha, me destruyen mi Navidad. Recordemos que más el gasolinazo es el... 30 de diciembre. 30 de diciembre, sí, arrancando a 2 días del fin de año, digamos, y se revierte 12 horas después, digamos. Uh-huh. Yo lo interpretaría por ahí. Era una conquista que la gente lo había tomado, más allá de que el Evo lo hubiera hecho, era una conquista del pueblo. Y era la búsqueda de traducir esa victoria política en mejora de condiciones de vida a nivel económico. ¿Ustedes creen que hoy estamos en condiciones de sacar la subvención? No a nivel económico, porque eso es más que evidente, sino a nivel político-social. Bueno, yo en este caso haría una comparación entre esos dos sucesos. Recordemos que cuando Evo Morales toma esa decisión, esa medida, estaba en uno de sus mejores momentos. Sí. O sea, y en uno de sus mayores momentos populares, donde tenía un gran respaldo de la sociedad boliviana, ni así. Pero aquí viene lo anecdótico, ¿no? Lo curioso que cuando revisamos las encuestas, tengo un Diagnosis hace no mucho tiempo sacó una encuesta sobre la percepción justamente sobre la subvención. Entonces vemos de que hay una mayor predisposición de las personas. Curiosamente, cuando las condiciones económicas no están tan bien. Son peores. Claro, pero la gente está dispuesta y eso es lo elemental, ¿no? Que cuando tú tienes una base social, tú tienes una coyuntura que puedes respaldar ciertas políticas, entonces los políticos también pues tienen un nivel de acción mucho más amplio, porque tiene mayor legitimidad, tiene mayor campo de acción con diferentes grupos sociales, grupos políticos. Entonces, creo que existen aún unas previas condiciones, no voy a decir absolutas bajo ningún criterio, ni grandes condiciones, pero unas condiciones interesantes que si el próximo gobierno lo formula bien, comunicacionalmente, operativamente, políticamente, y sabe operar a todos estos grupos políticos en el país, creo que sí puede haber este cambio. Respondiendo primero a lo que tú decías, yo sí creo que se está gestando el momento en el que sí vas a poder cambiar o quitar la subvención a la gasolina. Más que nada porque no hay gasolina, entonces voy a repetir una consigna de todos los políticos, ¿no? Pero es mejor gasolina cara que no tener gasolina. En cualquier situación esa es la verdad. Entonces, a eso, mejor sin subvención, ¿no? Y es lo que está pasando ahora. Les han permitido traer gasolina o comprar la gasolina que está en las cisternas a precio internacional, digamos, incluso un poquito más caro, digamos, con costos de transporte y demás. Ahora, yéndome a lo anterior, digamos, a por qué no, por qué se da la vuelta, digamos, la mitad del país en contra del gasolinazo y qué es lo que hace Evo Morales. Yo no creo que haya sido, que se haya dado cuenta, digamos, o sea, una acción pro no a la pobreza, digamos. Yo más bien creo que ha sido una acción en realidad populista, que va más en lo que tú dices, o sea, por conservar una cierta popularidad frente a bases sociales, dirigentes y las propias masas, que obviamente tienen que ver con sus condiciones materiales, de pobreza y demás, pero yo creo que era una decisión más que nada un cálculo político, porque en realidad si lo vemos desde la parte económica, ya en el 2010
hasta el 2014 tienes la bonanza, tienes todo lo demás. Pero comienzan a caer los precios, comienzan a reducirse las reservas, comienza a salir plata, comenzamos a ver los déficits, que no es que han aparecido en el 2019, ¿no? Sino es que han aparecido desde el 2014, que tenemos un déficit fiscal corriente un poquito más adelante, diferentes años. Pero eliminar el déficit en realidad hubiera sido a largo plazo una mejor decisión. O perdón, la subvención, ¿no? Eliminar la subvención hubiera sido a largo plazo una mejor decisión en pro de reducir la pobreza. Creo que en cierto punto comparto en algunas cosas. O sea, algo que dijo David que es bien interesante. Esa época Evo pues estaba en su prime. Claro. Ya había aprobado, no, o sea, ya había ganado el referéndum del 2009 de la Constitución. Un 70%. 60, si no me equivoco. 60 y algo. 60 y algo. Sí, pero había sido muy amplio. Ajá, y me acuerdo que a nivel internacional todos lo amaban, era así, el señor. Pero, no, en 12 horas básicamente abroga el decreto como tal. Entonces, creo que ese sí tiene que ver con una medida más político-electoral, definitivamente. Pero, bueno, ahora quiero leerles algo y quiero que me digan su percepción al respecto, ¿ya? Perdón por no decirles antes. A ver, les leo. Solo es una partecita. Bolivia está viviendo horas cruciales. La democracia está bajo asedio de grupos corporativos, políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia. Todo esto configura un cuadro de sedición con el pretexto de la exportación del gas natural, ha violado la esencia de la democracia, que es el respeto al veredicto de las urnas para la elección de los gobernantes. Se ha utilizado esa bandera rehusando el diálogo para buscar mi renuncia, atribuyéndome no solo la responsabilidad de los problemas actuales que confronta la República, sino también la falta de soluciones. Si así fuera, mi renuncia, que hoy pongo a consideración del Honorable Congreso Nacional, debería ser suficiente para la solución de los problemas nacionales. 17 de octubre de 2003. Es la carta de renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Mucha gente también está hablando de que en realidad es como una premonición, ¿no? Si no me equivoco, el 2023 volvió a sacar una carta en octubre Gonzalo Sánchez de Lozada, Claro, rememorando los 20 años de su renuncia. Y una propuesta también. Y una propuesta justamente, me acuerdo algo federal, creo que incluso era centralizar un poco más el tema a nivel económico y político. Sí, sí, bueno, no recuerdo. Pero quisiera saber qué piensan. 22 años después, ¿qué piensan de las palabras que había redactado Gonzalo Sánchez de Lozada en su renuncia? ¿Estamos hoy bajo el asedio de grupos corporativistas, sindicales, etcétera? Bien, en esta ocasión yo voy a empezar. Yo creo que sí, porque creo que ha sido el modus operandi, digamos, en gran gama de los movimientos sociales. Es una realidad que no se puede negar, ¿no? Está la investigación en ciencia política, la investigación incluso en sociología, de que es una forma incluso en la que se opera actualmente, ¿no? Hay una diferencia sutil entre movimientos sociales y organizaciones sociales. Esa diferencia es que los movimientos sociales son efímeros para una causa en específico y cuando se transforma esa cosa de la realidad, se para el movimiento social. Uh-huh. Pero la organización social se asienta, quiere permanecer, quiere ser permanente en el tiempo. Entonces, para ser permanente en el tiempo, pues, bajo las condiciones del país, pues tienes pues que entremezclarte pues con la corporación política. Entonces, eso facilita ese nivel vertical del poder, el más en el poder, en el Estado, controlando corporativamente a los movimientos sociales. Entonces, hay pues esa relación, esa conjunción y desde aquel momento la democracia ha ido funcionando así en el país, porque el MAS ha cooptado pues prácticamente el poder muchos años, ha estado con un poder casi hegemónico sobre todos los aspectos de la vida de la sociedad boliviana. Entonces hay que ver ese tema con mayor profundidad, ¿no? Yo pienso que en gran sentido tiene razón porque la política, la forma de hacer política, que es la cultura política, ha cambiado en el país. El MAS no ha llegado en vano, ha hecho transformaciones muy profundas. En lo social, en lo político, en lo económico. ¿Para bien o para mal? ¿O es relativo? Yo creo que es relativo dependiendo el punto, la esfera social donde tú ves, porque es cierto de que han habido muchos avances sociales. Por ejemplo, si uno revisa el dato del IDH, 20 años atrás nos vamos a encontrar con una Bolivia realmente en una posición muy lamentable en lo que es en el índice de desarrollo humano. Sí. Actualmente estamos mejor, es una realidad, es un hecho, no es un dato del gobierno, es un dato de los organismos internacionales. Pero si tú ves ese tema, por ejemplo, con la solvencia económica y cómo se ha planificado el proyecto económico como Estado boliviano, entonces podemos decir lo contrario, ¿no? Porque es justamente cómo se ha estructurado el modelo que estamos en esta situación. Es que el modelo ha sido
diseñado justamente para que el Estado tenga recursos y haga una redistribución. ¿Y qué pasa en el momento en el que el Estado deja de tener recursos? Ahí está pues la situación de que estamos en ese momento donde el Estado ha perdido los recursos y el modelo se está cayendo. Ese es el asunto. Estamos en crisis, Claro. crisis total. Yo en realidad quisiera acotar a lo que dices. Yo creo que sí, de alguna manera. En realidad sí, totalmente. Estamos bajo asedio en ese sentido porque el más claro ejemplo son los mineros auríferos. O sea, estas corporaciones que básicamente hacen lo que les da la gana. O sea, nos rasgábamos las vestiduras. Bueno, nos rasgábamos, es decir, mucho porque yo era un bebé. Pero cuando habían las transnacionales y demás, o sea, yo leo literatura de la época y dicen, no, malditas transnacionales, bla, bla, bla. Obviamente habían algunas terribles, pero bueno, ahí tenemos, ahora tenemos el caso de San Cristóbal, teníamos el caso de Glencore y demás. Y de alguna manera tenían algunos parámetros ambientales. Hoy en día los mineros auríferos tiran mercurio donde les da la gana, acaban con poblaciones, matan indígenas y no hay Estado. Y cuando se le quiere subir el impuesto, digamos, a estas personas que ganan más de 3.000 millones de dólares declarados, porque los no declarados es una barbaridad también, que debe ser el doble, vienen y te paran literalmente en la ciudad y te pueden sacar al presidente. Y es lo que ha pasado hace 1 año o 2, cuando han venido los mineros auríferos. 2 años. 2 No años. lo recuerdo, ¿no? Ajá. 2023. Sí. Exacto. Y ahora te vuelven a amenazar y te dicen, si el gobierno no me, ¿cómo se llama? Si el gobierno no me garantiza el combustible, nos vamos a ver en las calles. O sea, además de ser mimados por el Estado, por la subvención, digamos, por no pagar grandes cantidades de impuestos, o sea, exige. A mí me parece una barbaridad, una locura. Sí, este es creo que el mejor ejemplo, porque justo estaba hablando, digamos, con Marcos Usquiano, que es guardaparque, y nos explicaba cómo es que esta lógica corporativista llega a posiciones dirigenciales, viceministrales, en propios ministerios. Entonces, mineros controlan medio ambiente, mineros controlan minería, ganaderos controlan otras partes, otros viceministerios y así, ¿no? Entonces, lógicas, claro, de pequeños gremios acaban monopolizando direcciones institucionales importantes en el país. Tú mencionas hace 2 años. Creo que el 23. Claro, pero son lógicas que vienen desde mi punto de vista y desde lo que yo entiendo hace mucho tiempo, ¿no? El pacto de unidad escala profundamente dentro del gobierno, en algunas cosas para bien, obviamente, en otras cosas, como esta lógica corporativista, para mal. Mi opinión, voy a pelearme un poco con los tres, pero después nos vamos a ir abuenando. Dale. David decía algo muy, muy, muy potente. Decía, el gobierno del MAS trastoca la forma de hacer política en Bolivia. Yo creo que sí. Por primera vez son los sindicatos los que forman parte activa. Desde el 52 podríamos decir que los sindicatos forman parte activa de la sociedad boliviana y del campo político boliviano, de la toma de decisiones. A diferencia del 52, donde solo son los obreros y principalmente los mineros más que los propios obreros, ahora lo son todos. Son los campesinos, son las comunidades indígenas, son transporte, también son los obreros, también son los mineros. Y yo creo que es esa la virtud de la política boliviana, que es una política en la que los sectores que concurren a la economía, los sectores que se organizan colectivamente, son los que van siendo y formando parte del gobierno. Nos presenta también, como menciona Gabo, dificultades. Esta organización cooperativista que es sumamente rica por la acumulación y la venta de este oro de manera legal o ilegal y que no tiene ningún tipo de restricciones. Lo interesante es cuál es la solución que nos plantean en la mesa, porque la solución no es libre mercado, sino es más Estado ahí para agarrar y entonces controlar este sector. Entonces vemos que la política del gobierno del MAS mezcla una idea de organización colectiva y presencia del Estado. Organización colectiva y presencia del Estado. Y David menciona esta idea de es un modelo diseñado para que el Estado tenga recursos y el problema es cuando no hay recursos. Y claro, es lógico. La pregunta es ¿qué hacen los gobiernos para evitar eso? El gobierno de Evo, consciente de la caída de los commodities ya 2010, 2012, dice no, hay que buscar una matriz económica diferente. Se habla de pasar energías, se plantea la exportación de energía con las hidroeléctricas, con las termoeléctricas, un estado que iba, en vez de vender gas, vender energía. Y a partir de eso iba a tener recursos. Ese proyecto queda frustrado básicamente por el golpe de estado del 19.
Y el propio 19 se plantea lo del litio, que es lo que trata de retomar Luis Arce. Entonces, si tú ves, dentro del modelo del proceso de cambio siempre hubo la preocupación de qué va a pasar cuando el gas se acabe. Y siempre hay la búsqueda de alternativas. La que yo pondría como diferencia entre la gestión de Evo y de Lucho es que el gobierno de Lucho es un gobierno que decide no hacer nada. Es un gobierno que decide esperar a ver qué pasa y ganar tiempo. Entonces no empieza a prestarse créditos, empieza a patear la pelota y estamos donde estamos, ¿no? Entonces no sé si es un problema del gobierno, no sé si es un problema del modelo económico o del gobierno. En mi opinión, quien toma las decisiones para construir futuro es el presidente, no un modelo. Y si el presidente la riega, es el que se tiene que hacer cargo y no el modelo sociocomunitario productivo. Hacía un comentario hace un tiempo atrás Andrónico donde mencionaba que el modelo del MAS ha fracasado, no hay que olvidarnos de eso. Entonces hay un reconocimiento. Yo ahí disgrego, ¿no? Tengo otra perspectiva. Es que yo creo que al final se trata sí, es una comparación de modelos, porque son mejores los modelos espontáneos, de espontaneidad social, que maneja mucho, por ejemplo, los libertarios, los liberales clásicos. Yo me considero un liberal clásico, por lo menos. O son mejores los modelos sistemáticos controlados por el Estado, es decir, por un ente operador que gestiona la actividad económica. Tú, si revisas un poco de literatura, investigación, ya le hablo, investigación social económica, vas a encontrar una gama, ¿no? Vas a encontrar una investigación que apoya una postura, otra investigación que apoya la otra. Yo creo que es un tema de debate todavía, pero creo que lo de fondo es eso. Es que el modelo sistemático, donde una entidad controla la actividad económica de muchos sectores de la sociedad, no está funcionando. Uno ve los indicadores, todo lo que ha ido ocurriendo, la cantidad de créditos, y los créditos no vienen desde Arce, por si acaso. Los créditos vienen ya desde Evo Morales, desde el 2014, 2015, se visualiza esta situación un poco y empiezan a aumentar los créditos. De hecho, si uno ve la deuda externa de Bolivia, tanto interna como externa, por supuesto, vamos a encontrar una relación de crecimiento, ¿no? O sea que ya las reservas estaban gastándose pues muchos años atrás. Entonces no es como que Evo había colocado una alternativa, una solución, porque si realmente hubiese sido el modo, hubiesen sido las condiciones, creo que la matriz productiva, por lo menos un tema era la industrialización, ¿no? Un momento con Evo Morales y ahora con Arce, que lo ha tomado como su bandera, no se ha terminado realizando. O tenemos industrias en Bolivia, o producimos autos, o producimos celulares, o producimos baterías. No producimos nada prácticamente, por lo menos en términos industriales, ¿no? No producimos la manufactura que deberíamos producir. Entonces creo que hay que hacer un análisis sobre ese aspecto, de si realmente Evo Morales ha respondido, Arce ha respondido, o es el modelo como tal que no está respondiendo. Yo creo que hay que ser realistas también. O sea, comparto gran parte de lo que tú dices. Pero ahorita, digamos, el único país que está ensamblando vehículos, que es un proceso pequeño de industrialización, que, bueno, históricamente han sido Brasil, México y Argentina. Bueno, Colombia está entrando en ese juego. Pero complementando con lo que tú dices, justamente hay un estudio bien interesante, un paper, de hecho, de Daniel Agramont, que básicamente él te muestra cómo va la economía del Perú y la boliviana desde los 90 hasta la actualidad. Y si nosotros vemos nuestro caso en específico de las economías bolivianas, la diversificación del aparato productivo como tal es casi igual a la de los 90. O sea, no ha habido, por más allá que ha habido buenas intenciones y demás, y creer que el Estado lo podía hacer, no ha habido ese proceso, digamos, de industrialización en diferentes áreas estratégicas del Estado. Y el ejemplo más claro es el tema del litio, ¿no? Nosotros lo hemos visto al litio, y yo creo que ese también ha sido un gran error, digamos, del MAS, de ver nuevamente otra actividad extractiva, más extractivismo. Ok, si nos va a acabar el gas, busquemos otro recurso natural, podemos decir industrializarlo, lo que sea, pero para extraer, ¿no? No se ha, digamos, ahondado más, por ejemplo, en lo que ya teníamos en el Alto, el tema justamente de la fábrica textil, por ejemplo, que estaba creciendo mucho. O no se ha ahondado más, digamos, en diferentes aparatos productivos, no sé, por ejemplo, la palta, etcétera, y ese tipo de cosas que parecen muy banales en la actualidad, pero si vemos a la economía de al lado, que es Perú, en arándanos, y esto lo dice Daniela Gramont, y si quieren pueden ver justamente el episodio con la Aparicio, y lo muestra también en su paper, $1.000 millones solo en arándanos, Perú. $1.000 millones solo en pescados, por ejemplo.
Y ese tipo de cosas que nosotros no hemos buscado, esa diversificación. Y ahora vemos toda la apuesta que ha hecho el Estado, digamos, durante estos últimos casi, no sé, 18, 20 años. María Galindo va y te demuestra que la fábrica de papas, ¿no?, de industriales no sirve para nada. Y no hay nadie ahí. Y la planta de San Buenaventura, nada que ver. Entonces, por más que existan las buenas intenciones, bueno, no se gobierna solo con buenas intenciones. Claro. Y estás tirando plata. Plata que ya no tenemos. Entonces, creo que es momento de sentarnos todos en la mesa, hablo de los actores políticos, y decir, ok, ¿cuál es nuestro horizonte? Porque algo, y una pregunta bien importante que no se hacen, y no he escuchado, digamos, de los políticos es, ok, vamos a resolver la crisis en 100 días, 12,000 millones del FMI, bla, 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 bla. ¿Resolvemos la crisis para qué? O sea, ¿para qué vamos a resolver la crisis? ¿Para seguir siendo...? ¿Cuál es la visión del país? ¿Vamos a seguir siendo un país extractivista? Entonces, yo creo que esas son las preguntas que en realidad los candidatos deberían estar hablando, ¿no? No más deuda, no, ok, o sea, resolver la crisis, porque tiene que resolver la crisis y no te muere el país, pero luego, ¿qué, digamos? ¿Vamos a seguir en esta situación de depender del gas, del litio y de los demás recursos naturales? Creo que ese es un diálogo y un debate nacional que se debería dar muy profundamente. Si no estoy mal, el evismo propone un cambio estructural sin el FMI. No sé si sabes algo de eso, Tupa. ¿Quieres que responda en largo o...? Lo más breve posible. Lo más breve posible. El evismo. El evismo plantea, ¿no?, retomar el proceso sociocomunitario productivo. Se niega a dar una especificación del cómo, ¿no? Si tú quieres, como para el Doria, los 100 días son la solución mágica, ¿no? En 100 días voy a solucionar la crisis, o para el Tuto es 12,000 millones de dólares nos van a hacer ricos. La idea parte de la narrativa del evismo, lamentablemente, es sí, vamos a salir de la crisis recuperando el modelo, ya, ¿cómo? Y es como, no, tranquilos, nosotros reimplementamos el modelo y van a ver cómo salimos. Y porque lo que yo creo es que lo que Mateo dijo es súper potente. La resolución de la crisis económica no pasa solo por una solución inmediata a la escasez de combustible o a la escasez de dólares o al aumento de los precios de canasta básica, sino que pasa por una solución política, ¿no? En ese sentido me parece un poco tramposo comparar a Bolivia con economías como Perú o economías como Argentina o economías como Chile. Para empezar, demográficamente Perú es casi 3.5 veces más grande que nosotros, poblacionalmente. Poblacionalmente y ni vamos a hablar en PIB. Argentina no solo es 4 veces más grande demográficamente que Bolivia, sino que debe ser como unas 4 o 5 veces más grande en economía. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la demografía? Porque países con 10 millones, 11 millones de habitantes, hacerlos competir contra economías de 30, 40... Hay gente que lo compara a Bolivia con Brasil. Brasil tiene 120 millones de habitantes, digamos, ¿no? Es disparejo, ¿no? La cuarta pelea del año es la Rorro contra el monstruo ese de 1,85, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿se podría diversificar la matriz productiva de Bolivia? ¿Se podría no depender de extractivismo y más bien apostar a un proceso de industrialización? La gran pregunta de la historia de Bolivia es esa. Desde la década de los 40 venimos industrializándonos. Hay diferentes proyectos. Está el proyecto del MNR, está el proyecto de Banzer, está el Plan Bohan, está el neoliberalismo, está el MAS. Hace casi 100 años que venimos discutiendo de que industrializarnos y dejar de vender tierra. Hay un texto de Wallerstein muy interesante que plantea que los países tercermundistas no pueden industrializarse porque la Organización Mundial de la Producción del Mercado Capitalista hace más difícil a los que exportan materias primas el industrializarse y hace más fácil a los que compran esas materias primas el poder industrializarse. Pareciera una sentencia de muerte, ¿no? Pareciera una sentencia de, bueno, ni modo, ¿no? Nos tenemos que resignar a ser exportadores. Yo creo que en ese sentido hay una voluntad política del gobierno del MAS, del proceso del MNR, de decir, industrialicemos, veamos cómo. Podrán ser buenas intenciones, buenísimo. En 80 años nadie lo ha logrado y plantear el debate político de cómo lo hacemos ahora, creo que es esa la salida al presente. Y no tanto
este discurso fatalista de no, pues estamos condenados, ni tampoco la solución inmediatista, ¿no? No, lo importante es ganar las elecciones y ya después vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Tiene que haber un horizonte de país que apueste a eso. Hemos creado industria nacional como nunca antes en los últimos 20 años. Pero esta industria nacional tiene que estar articulada a un trabajo Estado-privado que nos permita, desde la economía controlada por el Estado y desde la economía controlada por el privado, crecer conjuntamente. Y no que esa codependencia entre en crisis. Ahorita el privado está súper acorralado porque tiene la escasez de combustible que no le permite sacar cosechas, que no le permite vender productos, que no le permite importar bienes, tiene un corralito bancario. En este matrimonio Estado-economía privada necesitamos una solución conjunta y no la destrucción de uno en beneficio del otro, ¿no? Yo creo que ese es el debate de ahora. Algo de forma muy concreta, hay que revisar el índice de complejidad económica. Es un índice que te dice qué tan compleja es una economía. El de Bolivia es un índice muy bajo. O sea, tú lo comparas con países como México o Argentina, que tienen mucha más complejidad económica, que hace alusión a la cantidad de mayor especialización en el trabajo, básicamente ese índice. Bolivia estamos en pañales, es una realidad. Entonces, creo que no podría decir yo de que se ha industrializado el país, como mencionabas tú, Tupac, en 20 años como nunca, digamos. No creo que disgrego en ese sentido, ¿no? No estoy muy de acuerdo en ese pequeño comentario, ¿no? Sí, yo entiendo lo que dices, Tupac. Me parece muy cierto, en el sentido de todos los gobiernos, bueno, a partir del 52, justamente con la ola cepalina, todos eran de industrialicemos, ¿ya cómo? Y nos olvidamos de que probablemente, sobre todo nuestra generación, ¿no? Hemos nacido en bonanza, hemos crecido en bonanza y no conocemos lo que es la crisis económica. Estamos realmente todos, no sé, vemos TikTok y todos así como que, como Bob Esponja en llamas, justo eso me decía una amiga, pero es porque es nuestra primera crisis económica. Hay que recordar algo bien importante, que, bueno, no solo el MAS, los gobiernos de Goni, etcétera, etcétera, Bolivia siempre ha sido pobre. Y yo creo que ese es un punto bien importante de que nuestro país siempre ha estado en constante, digamos, crisis. Teníamos bonanza y hay algo que dice el Dani Gramont que me parece espectacular, digamos. Perdón, Dani, que te haga tanta propaganda. Pero él decía, no hay buenos o malos presidentes en Bolivia, sino hay buenos y malos precios económicos. Porque justamente Banzer, mucha gente se jacta, ¿no?, del crecimiento del 7-9% que había en esa época, pero era porque estábamos en bonanza económica y justamente las medidas políticas de Banzer, más allá de que era, no sé, autoritarias y todo lo que tú quieras, que estamos en dictadura, son las que nos llevan a la crisis de la hiperinflación, que obviamente la ODP nos tira el bombo, digamos. Pero las medidas políticas económicas vienen desde el Bancerato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque teníamos bonanza y yo creo que ese es un problema. Cuando nos llega muchísimo dinero, no sabemos qué hacer y creo que justamente va un poquito en línea con lo que dice Tupac, tal vez con lo que dice David de, ok, ahora estamos en crisis, estamos en cero, estamos en pañales, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Y creo que en realidad ya podríamos hablar un poquito de eso en la segunda parte, pero vamos a escuchar una última participación de Gabo. Sí, y más bien quería volver a lo primero, ¿no? O sea, el tema de la industrialización es interesante y también lo que dice el Dani, ¿no? O sea, el tema de los precios internacionales, el tema de los recursos naturales, perdón. Siempre hemos dependido de mercados externos, ese es un problema. Pero ¿por qué, no? Porque tenemos muchos recursos, tal vez ahí entra el tema de la maldición de los recursos naturales, enfermedad holandesa. No hemos podido industrializar, puede ser también por eso. Pero Noruega tiene un fondo y probablemente más recursos que nosotros y tiene una economía activa, ¿no? Este fondo, digamos, como solución también si no estoy mal, se creó un fondo acá y debería haber funcionado como el de Noruega, haber capturado los excedentes que llegaban por el gas, después invertirlos en mercados y que eso después pueda financiar proyectos estatales. No se hizo, se decidió destinar el ingreso por recursos naturales en gastos corrientes, digamos, en bonos o en medidas populistas. Yo creo que ese es un problema. Otra cosa interesante es que se expulsó prácticamente el total de la inversión extranjera, ¿no? Y eso me lleva igual otra vez al 2003, ¿no? El gas por Chile a Estados Unidos, inversión extranjera, las petroleras o las gasíferas. A mí me parece que una visión de país tiene que ir por ahí, ¿no? La apertura al mercado mundial
ya significa visión de país. Yo creo que ahí sí podemos escarbar un poquito de todos los discursos de los candidatos, por lo menos de oposición. El Andrónico incluso mencionaba eso, pero abrirse al mundo, dejar que llegue inversión extranjera, o si no, empezar a liberar ciertas exportaciones. La soya tiene un techo de exportación del 60%, es una locura. Sin embargo, considerando las consecuencias que pueden tener para el propio país, ¿no? Ambientales y demás. Ese es el chiste también, encontrar un equilibrio. Súper concreto. Para dar un giro a la conversación un poco y en la perspectiva, a veces nos focalizamos mucho en la industria. ¿Y qué tal si son los servicios y no la industria? Estados Unidos, el 80% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos son servicios, así como lo escuchan. Y en Europa también, en la Unión Europea, esa relación es la misma. Entonces el mundo occidental, por lo menos entre comillas más desarrollado que el resto del mundo, ha girado hace mucho tiempo atrás hacia los servicios. ¿Qué es un servicio? Por ejemplo, tu servicio de streaming de Spotify es un servicio. No es industria, no es un producto acabado, te están ofreciendo un servicio. Entonces, ¿qué tal si el futuro de Bolivia no está en la industria? Lo hemos intentado tantas veces, hemos fracasado. Hay conflictos geopolíticos entre regiones. ¿Qué tal si el futuro son los servicios, no? Entonces, echémosle un ojo también a eso. Yo quiero complementar con las dos ideas que plantean. Porque sí ha habido este cierre, ¿no? No sé si cierre total, pero sí ha sido mucho más complicado para el inversionista extranjero traer sus dólares, evidentemente por distintas situaciones de seguridad jurídica, podríamos decir, por la conflictividad del país, por los bloqueos, lo que ustedes quieran, que es algo que se da desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero se ha hecho un poco más complicado en el último tiempo. Ahora, ponerle una traba más, digamos, en ese sentido a nuestro desarrollo económico, tomando en cuenta que ya somos un país que no tiene salida al mar, es muy complicado que podamos desarrollarnos, ¿no? Entonces, existen diversos y cientos de estudios que dicen, obviamente, yo no soy de las personas que dicen, sí, recuperamos el mar de Bolivia, para Bolivia. Es un sueño, lo que ustedes quieran, pero sí de alguna manera, digamos, el hecho de no tener una salida al Océano Pacífico o Atlántico nos ha condicionado definitivamente porque no tenemos salida. Pero tenemos una particularidad y yo creo que ahí podríamos conectar un poquito el tema de servicios, tal vez un poco el tema de energía, de ser un centro energético, que me parecía interesante esa propuesta que lo ha hecho en algún momento el MAS, pero tal vez, obviamente, no sé si desde el Estado completamente, porque ya se ha visto que no ha salido bien, sino tal vez en alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque somos el corazón, digamos, de Sudamérica, ¿no? Y estas noticias, por ejemplo, las últimas de que el corredor bioceánico nos va a bordear, es seguirnos enclaustrando más y más en la región, cuando con servicios podríamos realmente ser el centro y el punto de conexión, el hub de Viru Viru, por ejemplo, ser el punto de conexión a nivel sudamericano. Y ese tipo de cosas sería buenísimo, digamos, que de alguna manera hacia adelante podamos visualizarlo, ¿no? Tenemos, y si lo hacemos de manera adecuada y tenemos una buena conversación, no sé, con Chile y dejamos todo el resentimiento histórico, probablemente tengamos una franja por el Océano Pacífico y nos conectamos al mercado más grande del mundo, que es justamente con China, Japón, lo que ustedes quieran, los países asiáticos. Y sería buenísimo también que ya estamos haciendo eso de alguna manera, conectarnos hacia el Atlántico, ¿no? En Santa Cruz, Brasil ya tiene una relación, y Santa Cruz con la comunidad andina, digamos, exportando soya, Puerto Bush. Yo creo que en realidad falta esa visión como que de Estado en la cual nosotros nos podemos desarrollar a nivel económico. Obviamente tomando en cuenta nuestra geografía, que creo que es importante. Eso, no sé si alguien quiere decir. Me gustaría hacer una complementación porque justamente David mencionaba, ¿no?, que una alternativa podría ser la producción de servicios. Probablemente hace como unos 20 años habría sido un tipo de solución interesante, digamos, que el Estado intente más o menos ir por ese camino, porque un poco las economías de Estados Unidos y de Europa iban por ese lado, sobre todo la de España, digamos, España, Italia, Panamá, El Salvador, Honduras. Pero actualmente tenemos un mundo que va exactamente en el sentido contrario. Tenemos un conjunto de estados europeos y el estado norteamericano que más bien están aplicando un montón de medidas proteccionistas sobre su economía, están queriendo fortalecer una industria nacional y ya no ser economías que presten servicios, sino ser economías que generen industria de autoabastecimiento. En ese sentido están haciendo la boliviana, ¿no? En ese sentido lo que están haciendo es un poco lo que Levo, Chávez hacían a inicios del siglo, que recién en Europa se ve necesario en el marco de esta guerra contra China, en el marco de que los productos chinos están devorando la capacidad competitiva de la Unión Europea y de Estados Unidos.
tenemos una situación súper rara, ¿no? Los capitalistas están buscando la protección y la restricción de los mercados internacionales y los socialistas están buscando la liberalización de los mercados para ingresar en ellos. Entonces, en este mundo extraño, digamos, siento que lo interesante es jugar como región. Ahí sí voy contigo y compro totalmente eso. Bolivia tiene una posición súper estratégica, pero también súper delicada. El principal sector principal sector de exportación privado es la agroindustria. Es una agroindustria que compite dentro de la CAN, principalmente vende soya a Colombia y por ser Confederación Andina de Naciones tiene preferencia en la compra con relación a otros países. Una CAN con libre mercado, una Bolivia con libre mercado es absorbida por capitales brasileños y argentinos. Paraguayos. Nuestra soya no es competitiva Ni con Paraguay. dentro del Mercosur. Totalmente. Porque lo mismo le pasó al Paraguay. Brasil terminó absorbiendo toda la agroindustria del Paraguay y ahorita toda la agroindustria paraguaya son capitales brasileños. Por eso la política de Paraguay depende de lo que económicamente se diga en el Brasil. Entonces, si abrimos los mercados para todos, terminamos destruyendo esta industria nacional que se ha ido incubando, como tú quieras llamarlo, desde el tiempo que quieras ponerle la fecha, entre capitales transnacionales. Porque lógico, la capacidad industrial de Brasil es cualitativamente más grande y cuantitativamente más grande que la nuestra. Pero al mismo tiempo, Bolivia puede usar esa dualidad CAN-Mercosur a su favor. Y no necesariamente para destruir y perder industria privada o industria estatal o comprometer nuestros capitales nacionales a intereses extranjeros. Veamos, Claure está soñando con hacer la famosa gigafábrica de Tesla en el tema de litio. Quiere hacer una industria que tenga más o menos 10.000, 20.000 fuentes de trabajo indirectas, que tenga más o menos 5.000 trabajadores. Para quienes no conocen el litio, la industria de los carros eléctricos es muy parecida a las fábricas de Chaplin de la década de los 20. Nada más que con 100 años de tecnología en maquinaria y robotización en el medio. Estamos hablando de grandes fábricas donde pasamos de tener tierra a tener autos. Y todos los procesos productivos se hacen ahí dentro de ese gran conglomerado de procesos productivos. Por eso se habla de las gigafábricas. En cuanto a autos, hay 3 gigafábricas principales. La de Tesla en Estados Unidos, la que se está montando de BYD en Hungría y las de China. China tiene como unas 8, 9 fábricas. Son fábricas con 10.000 trabajadores que básicamente alrededor de ellos puede orbitar una ciudad o un pueblo. Y lo que quiere hacer el Claure, sí, le estaba cambiando, el Marcelo Claure, le estaba cambiando, ¿no? Perdón. Cantemos. Lo que quiere hacer Claure es eso con Tesla. ¿A cambio de qué? De privatizarlo, de que sirva para los capitales transnacionales, que sirva para Tesla. ¿Por qué no apostamos a hacer eso con los chinos? En una cooperación público-privada, donde el trabajo, la administración sea compartida, donde los ingresos se queden en el país. ¿Y por qué le interesaría a los chinos hacer una fábrica de autos eléctricos para un mercado de 10 millones de habitantes? Básicamente no le serviría a nadie. No ganan los chinos en eso, pero ganan si nosotros les planteamos, vamos a ser el corazón de autos eléctricos de Sudamérica, porque somos el único país en la región que al mismo tiempo de ser Mercosur es Confederación Andina de Naciones. Entonces tienes el acceso a los mercados de Brasil, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Argentina, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay. Ahora sí, estamos hablando de un mercado de casi 300 millones de personas. Nos amiguemos con Chile. Nos amigamos con Chile, por supuesto. Eso es un proyecto de, ok, hagamos negocio y planteemos una industrialización y podría ser eficiente. ¿Qué requiere eso? Voluntad política. Un gobierno que cuando los chinos te salen a decir, no te vamos a dar eso, todo va a ser de nosotros, no diga, pucha, bueno, ni modo, ¿no? Bueno, voluntad política y dólares. Pero sobre todo voluntad política, porque los recursos son tuyos. Tú puedes elegir entregarlos. Esa es una decisión política. Defender la soberanía nacional es una acción colectiva, en primer lugar, y después del presidente. Al Evo, cuando lo chantajeaban, los mandaba a la mierda. ¿Con plata o sin plata? El 2008, con la caída de los commodities a nivel internacional, decía, no pasa nada, aquí no vamos a entregar ningún gramo de soberanía. Y después tienes gobiernos como el de Lucha, en el que más o menos le dicen, no se puede, bueno, ni modo, entonces, ¿qué me quieres dar? Te voy a dar esto, y ya. Lucho compromete el modelo económico ante la economía privada de la agroindustria con la buena fe
de la agroindustria cruceña de traer sus dólares. Liberaliza el cupo de exportación para la agroindustria con la esperanza de que porque nuestros agroindustriales son buenos tipos van a traer 2.000 millones de dólares. Trajeron 500. Y por eso le falta dólares al gobierno. Es un gobierno que se rinde antes de pelear. Es por eso que estamos acá. Pero que hay alternativas, las hay. Y si son colectivas, van a funcionar. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.